Bienvenidos un día más a mi canal, ese espacio donde nos encanta sumergirnos en las vidas de nuestros famosos favoritos, donde comentamos las últimas tendencias y sobre todo, donde chismeamos con respeto, siempre con respeto. Hoy prepárense porque vamos a descorrer un poquito más el telón de la vida de un hombre que sin duda ha robado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Ya saben que a mí me encanta investigar, buscar esos detalles que no siempre se ven a simple vista, esos datos curiosos que nos ayudan a entender un poco mejor a las personas que admiramos. Y hoy precisamente nos vamos a adentrar en un territorio que para muchos famosos suele ser bastante delicado, la familia. Y no se me asusten, que no vamos a hablar de dramas inventados ni chismes baratos. No. Hoy vamos a centrarnos en revelaciones que el propio Can Yaman ha hecho a lo largo de su carrera, en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, pequeños fragmentos que unidos, nos dan una imagen mucho más completa de su relación con su familia, de cómo ha influido su pasado en su presente y quizás incluso en su futuro. Así que si son tan fans de Can Yaman como yo, o simplemente les gusta conocer las historias detrás de los rostros famosos, no se muevan de ahí. Pónganse cómodos, preparen algo rico para tomar y denle un buen like a este vídeo para que YouTube sepa que les interesa este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, lo más importante, participen. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, saber qué les parece lo que estamos hablando. Porque a fin de cuentas este canal es nuestro espacio, un lugar para compartir nuestra pasión por el entretenimiento y las historias inspiradoras. Y la de Can Yaman, créanme, tiene mucho que contarnos. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en las revelaciones familiares de Can Yaman que te dejarán sin aliento. Para empezar, hablemos de sus orígenes. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, en 1989. Su padre, Güven Yaman, es abogado, y su madre, Güldem Yaman, es profesora. A primera vista, una familia normal, ¿verdad? Pues ahí es donde empiezan las sorpresas. Porque aunque ahora veamos a Can como un hombre exitoso, seguro de sí mismo y con una carrera imparable, su infancia no fue precisamente un camino de rosas. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 5 años. Imaginen lo que eso significa para un niño pequeño. La estabilidad se tambalea, los referentes cambian, y la incertidumbre se convierte en una compañera constante. Can ha hablado abiertamente sobre el impacto que tuvo este divorcio en su vida. Reconoce que fue un periodo difícil, lleno de confusión y dolor, pero también lo describe como una experiencia que lo hizo más fuerte y resiliente. El divorcio de mis padres me enseñó a ser independiente desde muy joven, dijo en una entrevista. Tuve que aprender a valerme por mí mismo y a tomar decisiones importantes a una edad en la que otros niños solo se preocupaban por jugar. Y esa independencia se nota en cada aspecto de su vida. En su forma de trabajar, en su manera de relacionarse con los demás, en su valentía para perseguir sus sueños, sin importar lo que digan los demás. No olvidemos que la independencia forjada en la infancia a menudo se traduce en una mayor capacidad para asumir riesgos y adaptarse a nuevos entornos, cualidades que han sido cruciales para el éxito internacional de Can Yaman. Pero la historia familiar de Can Yaman va más allá del divorcio de sus padres. Sus abuelos también jugaron un papel fundamental en su crianza. En particular, su abuela paterna, con quien mantuvo una relación muy estrecha. Can ha hablado de ella con mucho cariño, describiéndola como una mujer fuerte, sabia y llena de amor. Se dice que su abuela, además de brindarle apoyo emocional, también le inculcó valores como la perseverancia y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, principios que claramente se reflejan en la vida y carrera de Can. Mi abuela fue mi roca, confesó en otra ocasión. Ella siempre estuvo ahí para mí, para escucharme, para darme consejos y para hacerme sentir amado. Fue una figura materna muy importante en mi vida. De hecho, muchos fans han notado que Can tiene un tatuaje en su brazo, una rosa con la inicial G. Y aunque nunca lo ha confirmado oficialmente, se rumorea que es un homenaje a su abuela Güldem, la misma que le brindó tanto apoyo durante su infancia. Un pequeño detalle que nos revela la importancia que tienen los lazos familiares para él. Este tatuaje, más allá de un simple adorno, se convierte en un símbolo tangible del amor y gratitud que siente por su abuela, un recordatorio constante de sus raíces y de la persona que lo apoyó incondicionalmente. Ahora bien, volviendo al tema de sus padres, es importante destacar que a pesar del divorcio, Can siempre ha mantenido una buena relación con ambos.
Con su padre, Guben comparte la pasión por el deporte y la actividad física. De hecho, suelen hacer ejercicio juntos cuando Kan está en Turquía. Esta conexión a través del deporte probablemente ha fortalecido su vínculo y les ha brindado una forma de conectar más allá de las complejidades del divorcio. Se ha visto a Kan y a su padre practicar boxeo y otros deportes de contacto, actividades que requieren disciplina y fuerza, valores que seguramente Guben ha transmitido a su hijo. Y con su madre, Guldem, tiene una conexión muy especial, un vínculo de complicidad y confianza. En varias ocasiones, Kan ha compartido fotos en sus redes sociales junto a su madre, acompañadas de mensajes llenos de cariño y admiración. Es evidente que ella es una de las personas más importantes en su vida. Se rumorea que Guldem ha sido una de las principales consejeras de Kan a lo largo de su carrera, brindándole apoyo y orientación en momentos clave. Su presencia constante y su amor incondicional han sido un pilar fundamental para el actor. Mi madre es mi mayor fan, escribió en una publicación. Ella siempre me apoya en todo lo que hago y me anima a seguir mis sueños. Es una mujer increíble y estoy muy orgulloso de ser su hijo. Y hablando de sueños, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque aunque ahora lo conocemos como un actor de renombre internacional, Kan Yaman estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe en Estambul. Sí, señoras y señores, abogado. Siguiendo los pasos de su padre, aparentemente. Su elección inicial de carrera, influenciada por la tradición familiar, demuestra la importancia que Kan le da a la educación y al legado de sus padres. A pesar de no haber ejercido por mucho tiempo, sus estudios de Derecho le proporcionaron una base sólida en lógica, argumentación y análisis, habilidades que sin duda le han sido útiles en su carrera como actor y empresario. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó de las leyes a los sets de grabación? Pues bien, aquí es donde la historia familiar vuelve a entrar en juego. Porque, según ha contado el propio Kan, fue su madre quien lo animó a perseguir su verdadera pasión, la actuación. Guldem, al observar la insatisfacción de su hijo en el campo legal, reconoció su potencial artístico y lo impulsó a explorar nuevas posibilidades. Su intuición y su fe en el talento de Kan fueron cruciales para que él tomara la decisión de cambiar de rumbo. Yo estaba trabajando como abogado, pero no me sentía realizado, explicó en una entrevista. Mi madre se dio cuenta de que no era feliz y me dijo que debía hacer lo que realmente amaba. Me animó a tomar clases de actuación y a probar suerte en el mundo del espectáculo. Y así fue como Kan Yaman dio el salto a la fama. Gracias al apoyo incondicional de su madre, se atrevió a seguir su corazón y a dedicarse a lo que realmente lo apasionaba. Una decisión que, sin duda, cambió su vida para siempre. Este cambio de carrera, aunque arriesgado, demuestra la importancia de escuchar la intuición y de tener el coraje de perseguir los propios sueños, lecciones que Kan ha aprendido de su familia. Pero no todo ha sido fácil en el camino de Kan Yaman. Como todos sabemos, la fama tiene su lado oscuro. Y uno de los aspectos más complicados es la presión mediática y las críticas constantes. Kan ha tenido que lidiar con todo tipo de comentarios, algunos muy duros e injustos. Desde críticas a su apariencia física hasta especulaciones sobre su vida personal, Kan ha enfrentado una serie de desafíos que han puesto a prueba su fortaleza mental y emocional. Y en esos momentos difíciles, ¿quiénes han estado ahí para apoyarlo? Su familia, por supuesto. Sus padres, sus abuelos, sus amigos cercanos. Ellos son su refugio, su fuente de fortaleza, su recordatorio constante de quién es realmente y de lo que realmente importa. En medio de la vorágine mediática, su familia le brinda la estabilidad y el amor necesarios para mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la superficialidad del mundo del espectáculo. Mi familia es mi prioridad, afirmó Kan en una ocasión. Ellos son las personas que más me quieren y las que siempre estarán a mi lado, pase lo que pase. Su apoyo es fundamental para mí. Así que, como ven, la historia de Kan Yaman es mucho más que la de un actor guapo y talentoso. Es la historia de un niño que superó la adversidad, de un joven que encontró su camino gracias al apoyo de su familia, de un hombre que valora por encima de todo los lazos afectivos. Su historia es un testimonio de la importancia de la resiliencia, la perseverancia y la fe en uno mismo, valores que ha cultivado gracias al amor y el apoyo de su familia. Es una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de la familia, de la perseverancia y de la valentía para seguir nuestros sueños. Y es una historia que nos muestra que detrás de cada famoso, hay una persona con sus propias vivencias, sus propios desafíos y sus propios afectos.
La fama, aunque a menudo se idealiza, también conlleva una serie de presiones y desafíos que pueden ser difíciles de manejar. La historia de Can Yaman nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, el amor y el apoyo de la familia pueden ser un salvavidas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy se basa en revelaciones que el propio Can Yaman ha hecho a lo largo de su carrera. No estamos inventando nada ni especulando sobre su vida privada. Simplemente estamos tratando de entender un poco mejor a este hombre que nos ha conquistado con su talento y su carisma. Es importante recordar que la información que compartimos proviene de fuentes públicas y entrevistas realizadas al propio Can Yaman. Respetamos su privacidad y evitamos cualquier tipo de especulación o información no verificada. Así que, para concluir, hemos visto cómo el divorcio de sus padres marcó su infancia y lo hizo más independiente. También hemos conocido la importancia de su abuela en su vida, un pilar fundamental que le brindó amor y apoyo incondicional. Hemos descubierto que fue su madre quien lo animó a seguir su pasión por la actuación, un punto de inflexión en su carrera. Y hemos comprobado que a pesar de la fama y el éxito, su familia sigue siendo su prioridad. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que el éxito no lo es todo y que los lazos familiares son un tesoro invaluable. En resumen, la historia familiar de Can Yaman es un reflejo de su personalidad, fuerte, resiliente, apasionado y leal. Su conexión con sus raíces y su amor por su familia son una parte integral de su identidad, y lo han convertido en el hombre que es hoy. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la familia puede ser una fuente de fortaleza y apoyo en los momentos más difíciles. Y ahora sí, mi gente bella, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les ha parecido la historia familiar de Can Yaman? ¿Les ha sorprendido alguna revelación? ¿Qué otros famosos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme saberlo todo en la sección de comentarios. Estoy ansiosa por saber sus opiniones y sugerencias para futuros vídeos. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad que les interese. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida familiar de Can Yaman. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras pasiones y para conectar a través del entretenimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos fans de Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y recuerden que este canal es suyo, así que participen, comenten y disfruten. Hasta la próxima. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y contenido exclusivo. Los quiero.